Bienvenido a un segundo video sobre integrales trigonométricas que involucran secante y tangente. Solo para revisar, todas estas técnicas se basan en la identidad tangente al cuadrado θ más 1 es igual al secante al cuadrado θ. O, si lo resolvemos para la tangente al cuadrado, tendríamos la tangente al cuadrado θ es igual al secante al cuadrado menos 1. En la primera parte, discutimos estas tres pautas para evaluar integrales que involucran secante y tangente. Avancemos y revisémoslos. Si el poder de la secante es par, guardaremos un factor de secante al cuadrado y convertiremos los factores restantes en tangentes. Número 2. Si el poder de la tangente es impar, guardaremos un factor secante tangente y convertiremos los factores restantes en secantes. Y luego, por último, si no hay factores secantes y el poder de la tangente es par y positivo, convertiremos un factor de tangente al cuadrado en un secante al cuadrado menos un factor. Y luego, si es necesario, podemos repetir esto. Así que echemos un vistazo a un par de preguntas más. Este primero va a ser una integral definida. Y debemos notar de inmediato que el poder de la secante es uniforme. Así que vamos a guardar un factor secante al cuadrado y convierta los factores restantes en tangentes, usando la identidad de que la seca al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado θ. Así que sigamos adelante y reescribamos esto guardando un factor de secante al cuadrado. Así que vamos a guardar el factor secante al cuadrado 2x, y reemplazar el secante al cuadrado 2x con 1 más la tangente al cuadrado 2x. Ahora, si dejamos que sea igual a la tangente 2x, esto debería funcionar bien. Y el diferencial u va a ser igual a secante al cuadrado 2x. Multiplicado por 2 de x. Recuerde, tenemos que aplicar la regla de la cadena aquí. Y nuestro integrando solo contiene secante al cuadrado 2x de x, así que voy a seguir adelante y dividir ambos lados por 2. Entonces 1 2 u es igual a secante al cuadrado 2x de x. Entonces esto es igual a 1 2 de u. Y luego, si u es tangente 2x, tendremos 1 más u al cuadrado aquí. Sigamos adelante y reescribamos esto en términos de u. Voy a dejar fuera de estos límites de integración temporalmente, porque estos están en términos de x. Y vamos a reescribir esto en términos de u. Entonces, recuerde que todo esto es igual a 1 2 de u. Así que factorizaré la mitad. Ahora seguiremos adelante y encontraremos la antiderivada. Por lo tanto, sería más el tercero sobre 3. Sigamos adelante y reescribamos esto en términos de x. Entonces tendremos 1 2 tangente 2x. Esto sería más 1 6 de tangente a las 2/3 x. Y necesitamos evaluar esto en pi sobre 8 y 0. Primero reemplazaremos x con pi sobre 8. Pero 2 veces pi sobre 8 sería pi sobre 4. La tangente de pi sobre 4 sería 1. Entonces tenemos 1 2 veces 1 sería la mitad, más 1 6 veces tangente en cubos 2x. Nuevamente, cuando x es pi sobre 8, esta sería la tangente de pi sobre 4, que es igual a 1. 1 en cubos sigue siendo 1. Veces 1 6. Entonces tenemos 1 6. Y luego, cuando x es igual a 0. Tendríamos tangente 0 aquí y tangente 0 en cubos aquí. Ambos serían 0. Entonces vamos a tener 0 más 0. Entonces esta integral de f es igual a 1 2 más 1 6. Bueno, la mitad es 3 6. 3 6 más 1 6 es 4 6, lo que se simplifica a 2 3. Veamos el gráfico de esta función en el intervalo de 0 a pi sobre 8. Como no es negativo en este intervalo, esa integral d representa el área A. Limitado por la función en el eje x. Entonces esta área azul aquí es igual a 2 3. Vayamos a ver otro ejemplo. En esta integral aquí, tenemos un extraño poder de tangente. Y las pautas dicen que se supone que debemos guardar un factor de tangente secante, pero no tenemos un factor de secante. Pero lo que podemos hacer es comenzar a introducir secantes reemplazando una tangente al cuadrado x con una secante al cuadrado x menos 1.
Así que sigamos adelante y hagamos eso y veamos si es útil. Entonces tendríamos una tangente cúbica x. Y en lugar de la tangente al cuadrado x, tendremos secante al cuadrado x menos 1. Ahora vamos a seguir y distribuir la tangente cúbica x. Ahora en esta primera integral, podemos seguir las pautas guardando un factor de secante x tangente x. Y para la segunda integral, seguiremos adelante y reemplazaremos otra tangente al cuadrado x con una secante al cuadrado x menos 1. Ahora sigamos y distribuyamos la tangente x en la segunda integral. Entonces tendremos menos integral de tangente x secante al cuadrado x. Menos la integral de la tangente negativa x, que se convertiría en más la integral de la tangente x. Ahora, siguiendo estas pautas, vamos a seguir adelante y reemplazar esta tangente al cuadrado x con secante al cuadrado x menos 1 en esta integral. Y luego aquí vamos a seguir adelante, y guardar otro factor de secante x tangente x. Y la tercera integral la dejaremos en paz, porque hay una fórmula de integración básica para la tangente x. Entonces, lo que hicimos aquí es reemplazar la tangente al cuadrado x con secante al cuadrado x menos 1. Y luego aquí estamos guardando un factor de secante x tangente x. Vayamos y pasemos a la siguiente pantalla, pero cuando lo hagamos, seguiré adelante y distribuir esta secante x. Entonces tendremos secante al cubo x menos secante x. Observe que las dos primeras integrales tienen el factor adicional de secante x tangente x. Así que ahora si dejamos u igual secante x. Diferencial u va a ser igual a secante x tangente x de x. Entonces esto será du en ambos casos, y luego tenemos todo lo demás en términos de u. Así que vamos a seguir adelante y mostrar eso en términos de ti. Esto sería cubicado menos du. Du menos la integral de, esto solo sería u du. Y la última integral se mantendrá igual que la tangente x de x. Entonces esto va a ser u para el cuarto dividido por 4 o 1 4 de secante para el cuarto x. Recuerde, u es igual a secante x. Menos u al cuadrado dividido por 2, o 1 2 secante al cuadrado x. Menos, esto también va a ser u cuadrado dividido por 2, que es otro 1 2 secante cuadrado x. Y, por último, la antiderivada de la tangente x es igual al valor absoluto lógico negativo natural del coseno x más c. Y si eso no fuera suficiente, estos términos medios son como términos, por lo que podemos seguir adelante y combinarlos. Vamos a tener 1 4 secante a la cuarta x menos una secante al cuadrado x. Menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno x más c. Entonces, como puede ver, algunos de estos pueden estar bastante involucrados. Pero al mismo tiempo, también pueden ser agradables. Así que espero que les haya resultado útil. Gracias por ver.